Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en una clase más. Agradecemos muchísimo su participación, que nos comenten qué les ha parecido el módulo, darnos una retroalimentación. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy domingo. Adelante. Muy buenos días y a todas y a todos. Eh, Somos 11 el día de hoy, 10, perdón, más bien. Y entonces aprovechemos justamente que somos pocos para poder atender a veces consultas que cuando son muchos, pues cuesta atender las consultas de todos. Si hubiese incluso algún caso que quieran presentar, sería bastante bueno. Y hoy vamos a arrancar poco con la misma dinámica que hicimos ayer, repasando algunos conceptos básicos, como pensando desde ya en cómo sería el examen. Entonces les voy a compartir pantalla primero para que veamos la presentación que quiero que trajemos el día de hoy. Al igual que ayer, vamos a empezar con un par de preguntas de examen, por llamarle de alguna forma. Y entonces vamos a empezar ya. Permítanme para compartirles. Ok, al igual que lo hicimos ayer, vamos a darnos el permiso de leer el caso, leer las respuestas y que después a través del chat, si desean, van contestando o tomando el micrófono. Se vale contestar también que no se sabe o si tienen duda con respecto a la respuesta posible. Dice así, unos padres consultan, pues dicen que su hijo en edad escolar cada vez estudia menos y sale peor en los exámenes. Esto a pesar de que los progenitores le establecen al niño un sistema de premios, según las propias palabras de los padres, a través del cual, por cada nota igual o superior a 90 en cualquier examen, siendo 100 la nota máxima, le harían entrega a su hijo del equivalente a $2 americanos. Pero al no estar funcionando este sistema de premios, han sustituido el método por darle al hijo regaños verbales de larga duración. Sin embargo, su hijo, igual que antes, cada vez estudia menos y se siente encantado con el drama familiar generado. En este último escenario, en el de los regaños, estamos ante un condicionamiento operante respecto a la conducta operante de estudiar más del niño, que se clasifica como. Entonces, aquí vamos a esperar sus respuestas en el chat. Voy a salirme un momento de acá porque no estoy viendo el chat. Tenemos un reforzamiento negativo. Ahí, Luis, hay que ponerle mucha atención a que la conducta que estamos analizando en el caso anterior, perdón, porque me corrí de caso, ya me vuelvo al anterior. Es respecto a la conducta operante de estudiar. Voy a subrayar eso. Entonces tenemos que pensar si esta persona, este niño, está estudiando más o está estudiando menos. Recordemos que si la conducta va en aumento, estaríamos ante procesos de reforzamiento. Si la conducta va disminuyendo, estaríamos ante procesos de castigo de la conducta. Eso es muy común en casos en que trabajamos con padres, sobre todo con chicos de regulación emocional. A veces la conducta esperada la castigan y la conducta desadaptativa la refuerza. Es un funcionamiento bastante al revés.
Y tiene que ver mucho. Ajá. Si estamos hablando de estudiar más, sería castigo y sería positivo porque le están dando regaños y al parecer él está encantado con el drama familiar. Efectivamente, aparece algo en escena, los regaños. Y ahí la respuesta de Lupe es la correcta. Si hablamos de estudiar más, sería castigo porque está disminuyendo la conducta. Está disminuyendo la conducta. Así que estos padres, y es lo que nos ocurre muchas veces en los casos de desregulación emocional, tenemos que hacerles ver que la vía que están eligiendo más bien disminuye la conducta que se está buscando. Es muy común que se castigue, supuestamente, ¿verdad? Y ahí donde quedan las dudas, voy otras entre comillas, es un lenguaje popular. Los padres creen estar a veces castigando conductas cuando, ¿verdad? Negativas, cuando a veces el efecto paradójicamente es que más bien las están reforzando. Y al revés, refuerzan conductas que consideran positivas o adaptativas, cuando en realidad lo que están haciendo es castigándolas. Entonces, como para ya terminar de aclarar esto, a estos padres habría que intervenirles en el sentido de decir, si ustedes lo que quieren es que él estudie más, deberían usar técnicas de reforzamiento positivo o negativo, pero están haciendo como todo al revés. Entonces, por eso es que la conducta se está extinguiendo. Entonces, recuerden que siempre la respuesta nos la da si la conducta va en aumento o la conducta va en disminución. Entonces, en este caso, la conducta estudiar más en realidad va disminuyendo, así que estas dos respuestas quedan eliminadas. Siendo que solo nos queda castigo negativo o castigo positivo, ya estamos mejor. Si la forma más sencilla, vuelvo a decirlo, es si se agregó algo a escena, es castigo positivo. Si se sacó algo de escena, es castigo negativo. Por escena, entiéndase que puede ser en el contexto o en la persona. Y acá lo que se ha agregado es el drama familiar. Hay un drama familiar, efectivamente. Entonces hay un castigo positivo de la conducta, estudiar más. Es un lenguaje muy técnico que a veces se nos olvida. Entonces, repito, esta la vamos a eliminar, siendo la respuesta correcta. Castigo positivo. Veamos la siguiente, a ver cómo les va. La pongo ahí en grande. La leen. Esperamos a que respondan. Usen el chat para responder. Ojalá respondan todas y todos los que estamos. Somos poquitos y así también le vamos sacando provecho. Esperamos sus respuestas. Espero que ya lo hayan leído. Vamos a ir discutiendo las respuestas. Unas claves importantes aquí son las siguientes. Voy a poner por ahí.
Cambiar de color nada más. Dice acto que es seguido por el perdón del pastor, lo que lo calma de inmediato. Esa parte hay que prestarle muchísima atención. Ok, espero sus respuestas. Sí es un estímulo con función apetitiva, Luis, pero ahí estoy diciendo acto que es seguido por el perdón del pastor, o sea, que ocurre después. Esa es la clave, por eso quise subrayarlo. Pero sí es un estímulo apetitivo. Sin embargo, al estar después, vamos a pensar que es más un consecuente que un antecedente. Correcto, Luis. Efectivamente. Está muy bien la respuesta. Es un estímulo con función de reforzador positivo. Gracias, Carl. Entonces, paradójicamente, y este es un caso real, paradójicamente, en este caso, pues es difícil incluso por el sistema de creencias hacer un análisis funcional y que el paciente vea que, digamos que el perdón de los pecados está relacionado con el aumento de los ataques de pánico. Y así ocurre, ¿verdad? Es interesante. Alguna vez trabajé con un cura, por cierto, una persona muy sensible, y tenía la capacidad de reconocer que a él le tocaba hacerlo de cura, pero no lo de psicólogo. Entonces muchas veces a partir de ese momento, cada vez que le llegaba algún paciente con ansiedad, ataques de pánico, decía, yo le confieso, pero dentro de la penitencia, se lo decía en broma y en serio, pero dentro de la penitencia es que busca ayuda psicológica, porque empezó a comprender que muchas veces, aunque la intención era buena, el efecto psicológico estaba siendo malo. Y recuerdo que este caso, él llegó a comprenderlo. Es un cura que padeció de ansiedad, ataques de pánico, y por eso se sensibilizó mucho al respecto. Bien, voy a dejar de compartir un momento por acá. Y vamos entonces hacia, todavía estamos mucho en la parte práctica. Así que vamos a ver un caso todavía de un análisis más o menos lento. Es el que habíamos dejado de tarea la semana pasada. Quizás alguien ya lo pudo hacer. Me interesa en este caso que podamos hacerlo. No, ojalá todos estén activos en este momento por los poquitos que somos. Entonces, más bien voy a pedir a Joana que hagamos un par de salas, pero primero les vamos a presentar el caso. Para que no nos pase como ayer, por favor, tomen una fotografía a la pantalla. También, digamos, se puede compartir por el chat la fotografía para que la tengan a mano. Se los vamos a compartir. Permítanme un segundo. Ok, ya lo hacemos en grande. Entonces, tómenle una foto. Aprovechar para tomarle una y también compartirla ahí por el chat. Si aún así cuando estuvieran en los grupos no le tomaron foto, pues nos avisan, nos piden asistencia para que puedan revisarlo. Y también recuerden que este es un formato, también le pueden tomar foto.
para que lo tengan a mano. Voy a devolverme. Avísenos por el chat, por favor, con un sí, de que ya le tomaron la foto. En el caso, para no irnos a hacer las salas hasta que estén todos con el material. Sí, Carla nos dice que sí, gracias Carla. Sigamos por ahí para que le tomen foto el caso. Solo Carla nos ha contestado. Y es que ayer nos pasó que un grupo no le había tomado foto. No, en realidad los 3 grupos no le habían tomado foto. Entonces si ocupamos que nos avisen, por favor. Ya les pongo el cuadro. Otra que nos puede ser útil, que ya también se las pongo para... Luis, ahí me avisa si ya tomaste la foto por el chat, por favor. A los demás, que por favor nos avisen si ya tomaron la foto. Ok, y otra que es como importante, solamente voy a presentarla en otro más antiguo, pero es esta misma la que quiero que vean. Perdón, ya les presento la que sigue, que es la que quiero que vean. Esta es importante que también, no, esta no, perdón. Es esta la que quiero, ya se las muestro. Esta es la que me parece importante que la tengan ahí también, para que le tomen foto a esto. Bueno, al menos 3 personas ya nos dijeron que sí le tomaron foto. Voy a dejar de compartir. Ok. Y vamos a ver, entonces le pido a Joana el favor de que cree grupos. Listo, ya están abiertas ambas salas. Vamos a ver cómo se van incorporando. Geo, eh, Hola. si quieres, no sé vos o yo, que pasemos por ambas salas para ver si ocupan ayuda. Ok, está bien, yo puedo pasar, no hay problema. Ok. A quienes no se han unido, por favor, váyanse uniendo.
Bueno, me pediría al grupo de Arely, Isaac, Luis, Evelyn, Natalie, Tania, que por favor eh, alguno nos presente el caso, así como la pantalla para ver cómo les fue, por favor. Y que por favor nos cuenten la historia. Ahí les escuchamos. No te estamos escuchando por cualquier cosa, Luis. Listo. Buenos días. Buenos Buenos días, días. compañeros. Inti. Una cosa, estuvimos conversando sobre el contexto, ¿no? Y como que la mayoría coincidimos en un punto, que era la vida en casa durante la pandemia, en el último evento ya. Pero otra parte del contexto que vimos también es que hay la constante crítica de los padres frente a la capacidad de afrontar situaciones de Valeria. Es decir, si Valeria tenía un problema al momento de ir a la universidad, sus padres decían, no te preocupes, no va a pasar nada, no vayas. Y esto contribuía a que Valeria básicamente no fuera, no ingresara a la universidad. Ahora, hay un detallito, ¿no? Es que en el caso no se explica por qué no quiere ir. Imagino que habrá una razón, un motivo. Pero, o sea, la situación que analizamos fue esa, ¿no? Y algo que he visto mucho en casos es que las personas tienden a hacerlo más fácil, siempre. Lo que consideran más fácil. Entonces, si ella tiene la oportunidad de que su padre le dice, ya no vayas, ya no te esfuerces. Entonces, Valeria eligió, pues, no hacerlo eso. En este caso, la función sería apetente por parte de Valeria y por los padres sería aversiva porque ellos no, no están, o sea, entienden, o sea, que su hija es limitada, o sea, que no puede. Entonces, como no puede, ya, no entiendo, como no puede, no la consideran suficiente para afrontar cualquier problema. Dentro del evento privado hemos analizado un pensamiento que sí me quedó, pues, sobre todo usted cuando lo resaltó un poquito, dijo, hija, mientras que nosotros estemos vivos, no te tienes que preocupar porque nada te va a faltar. Y es que cuando a los hijos se les dice esto, muchas veces ellos generan como una tendencia a no querer hacer más. Pero el pensamiento es lo que contamos como, como privado, o sea, como el pensamiento, no el evento privado. También hemos encontrado la conducta que los padres critican a Valera por su sobrepeso. O sea, le dicen que se lo señalan. Otro pensamiento que vimos es que los padres no apoyan a Valeria en lo que quiere hacer. O sea, Valeria, en un punto, inicia su propio negocio de comida, pero los padres le dicen, no, estás ganando poco, ¿no? Porque él le dice, no, no vale lo que ganes, porque me parece que le dice. Otro que vimos también, otra conducta, que es que los padres no reconocen los logros de Valeria. Eh, Entonces, en estos casos, ¿qué funciones cumpliría el primero? Que es esto, igual, cumple una función aversiva por parte de los padres hacia Valeria, y la función de Valeria sería apetitiva, porque ella pues sabe que no va a pasar nada si no hace las cosas, no son responsabilidades. Y viceversa, los padres critican a Valeria por su sobrepeso, ya esta es una función completamente aversiva, porque la invalidan a Valeria, la invalidan. La hace sentir que tenga un poco de sobrepeso, la hace sentir inútil, incapaz. Y en la respuesta que encontramos nosotros fue la sobreprotección por parte de los padres hacia Valeria, ¿no? Siempre he dicho que el acto más violento que hay contra un hijo es la sobreprotección. Es el acto más violento, porque es hacer un humano inútil. Eh, y la otra que vimos es que los padres, justamente en el ejemplo puntual se pide que los padres piden que Valeria evite trabajar en su puesto de comida, al decirle que ser gordita está en riesgo y el dinero que gana no vale la pena. Entonces, esto es demasiado invalidante porque dentro de las carencias o dificultades que haya tenido, ella hizo un emprendimiento chiquito, pequeñito, pero es suyo, es su logro.
Y al quitárselo, le están quitando la poca autonomía que ha desarrollado. La están invalidando completamente. Las consecuencias inmediatas que analizamos nosotros fue el cierre de su puesto de comida por sugerencia de sus padres. Ella hizo caso, la pérdida de su trabajo de venta de comida. Y tras las constantes críticas, Valeria decide encerrarse en casa. Ya no deja de salir. Y algo más que podríamos agregar en este punto es que cuando uno pierde el trabajo, es como que pierde el sentido a su vida. O sea, pierde el objetivo. O sea, yo era útil haciendo esto. Y ahora he vuelto a hacer lo que dicen que soy mis padres. Entonces, siempre hay como un reforzamiento de eso cuando uno pierde. Como analizar lo que dicen los padres como verdad. Lo empiezan a aceptar. Las consecuencias demoradas que hemos analizado con nuestros compañeros fue que este tipo de situaciones han generado problemas de ansiedad en Valeria en la adolescencia, en los 20 años cuando fue a la universidad, y actualmente ha generado problemas de depresión. Otro que vimos es el abandono de la universidad, y el otro es la incapacidad para resolver problemas. Gracias, está muy bien. Tengo luego que hacer un par de apuntes de este análisis, pero vamos a cederle primero la palabra al otro grupo y luego, Luis, te pediría que voy a tomar una foto más bien para luego referirme a esto. Vamos a ver un segundo, ya le tomé foto. Entonces, gracias al grupo y a Luis como relator del grupo. Vamos a darle el chance a los que estaban en la sala 2. Estamos hablando de Kaliri, Carla, Erika, Maurice, Pamela, Ruperto, Marlon, Yojaira y alguien como poco M3 que no sé el nombre. Entonces, alguno de ustedes que nos comparta su análisis, por favor. Buenos días, profesor. Soy Mauricio. Buenos días con todos mis compañeros. Lo que hemos analizado con mis compañeros era dos conductas problemas. Uno era de la universidad y lo otro... Perdón, Mauricio, ¿podés presentarnos la pantalla? O alguno de los compañeros que nos presente la pantalla. Porque yo lo he escrito así solamente... Ok, si solo lo escribieron no hay problema, pero si alguien lo tuviera en pantalla al grupo, se los agradecería para verlo, porque es muy No lo fácil. llegaron a copiar. Sí. No, Perdón por no. interrumpirte, si querés seguir, si ahí vamos tomando notas todos. Bien. No, voy a leerlo nada más, profesor, porque no creo que entiendan mis jeroglíficos. No creo que lo estemos todos analizando, profesor. A mí, disculpe. Nosotros habíamos analizado dos conductas problemas, o dos conductas o dos respuestas, ¿no? Una, lo que era de la universidad, como un evento privado, era el alejamiento a la universidad, el apoyo también de los padres, ¿no? Que apoyan eso, ¿no? Que las chicas se sienten mal, y los padres le dicen, bueno, si te sientes mal, te quedas en la casa, ¿no? Y no te preocupes porque nosotros, mientras que estamos vivos, te vamos a apoyar, te vamos a solventar. Como una respuesta era de que la hija deja la universidad, ¿no? Deja la universidad y que los padres se van a encargar. Como unas consecuencias inmediatas, por parte de los padres que se sienten alivio, tranquilidad, y uno también que ellos piensan que mi hija me hace caso. O sea, yo le digo a mi hija, no vayas a la universidad porque se te hace mal, y la hija obediente deja de asistir a la universidad. Como una consecuencia demorada, hemos analizado que puede ser de que ella se logre quedar en casa, no termine la universidad y que siga con el problema de ansiedad que nunca lo ha llegado a resolver, ¿no? Otro problema que también hemos analizado ya más adelante, cuando yo ya tenía como 40, era el contexto de la pandemia. También igual, como un evento privado por parte de los padres, es que le dicen, era el temor a la pérdida, ¿no? Puede ser ese miedo, el temor a la pérdida, de que su hija pueda fallecer durante la pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva a una función de alejamiento. Igual como una respuesta también era como una respuesta a los padres, no, hija, quédate en la casa, por unos cuantos pesos no vas a estar yendo a tu trabajo, ¿no? Consecuencias inmediatas también lo que salió era de los padres que se sienten alivio, tranquilidad y al tenerla en la casa a su hija.
Y como una consecuencia demorada podría ser la depresión que más adelante, la depresión que ella está experimentando, y también la ansiedad y también el vacío y las cosas que ella ha dejado como el emprendimiento, sus cosas, sus metas que ella ha tenido, se ha quedado paralizada o limitadas. Muchas gracias, muchas gracias. La principal observación que tengo que hacerles a ambos grupos y luego al grupo 1, una en particular, ambos grupos es que están muy bien cuando pensaron en la función de los eventos privados o del contexto, pero nos faltó hablar de la función de las consecuencias inmediatas. Las consecuencias inmediatas podríamos verlas probablemente como una especie de refuerzo negativo. Si yo como padre siento que le alivio un sufrimiento a la hija, entonces puede ser que siento alivio, ¿verdad? Mi hija contribuye a que mi hija no sufra, y al sentir alivio sería un reforzamiento negativo, sale de mí la preocupación, el dolor de ver a mi hija sufriendo por la ansiedad que le produce asistir a clases. Esa ansiedad social, para decirlo en términos sencillos, ella lo que siente es que le es muy difícil lidiar con gente, hacer exposiciones, eso es lo que le pasa. Y en el presente, como decían por ahí, puede ser que haya mucho miedo a perder a la hija. Entonces, en el momento en que logran que la hija deje de trabajar, también ellos sienten alivio. Entonces, este alivio se constituye en el elemento central de reforzamiento negativo para la conducta de sobreprotección. También hay un reforzamiento positivo, un poco, ¿verdad? La frase, voy a devolverme al caso un momento para verlo. Déjenme salirme para no tardar mucho en llegar. En el caso de Valeria, tenemos lo siguiente. Déjenme presentárselos ahí. Y que es el grupo número 1, el de Luis, el que lo dice un poco, cómo piensan. Hijas, mientras que nosotros estemos vivos, no tienes que preocuparte porque nada te va a faltar. Entonces, ahí es lo que se llama una regla verbal, ¿verdad? Es, mientras que estemos vivos, no tienes por qué preocuparte. O mientras que ¿verdad? Si estamos vivos, entonces nada te va a faltar. Son varias reglas las que se pueden desprender de ahí. Proveerle a la hija el recurso económico en los 20 años como en los 40 años, los haría en este caso ser coherentes consigo mismos, es decir, suman coherencia. Esto es muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces también puede haber reforzamiento positivo por coherencia con las reglas verbales. La tercera observación, que es para ambos grupos, es que las consecuencias, como estamos analizando a los padres, las consecuencias a largo plazo o demoradas, son consecuencias de los padres. Faltó ahí algo de redacción. Digámoslo, sí, la depresión de la hija la podemos entender, pero ¿qué le causa a largo plazo la depresión de la hija a los padres? Bueno, acá lo podemos ver, preocupación, búsqueda de ayuda terapéutica, seguir de alguna manera sintiendo que la hija no está bien. De alguna manera, yo sentiría que aunque habría que preguntarle a estos padres, se va dando la sensación también de que estos padres que no querían hacer falta deben empezar a preocuparse porque ya están envejeciendo y andan alrededor de los 60 y resto de años y bueno, y esta hija no ha levantado y ellos, como lo decían, con esa misma regla verbal, mientras que nosotros estemos vivos. Bueno, y cuando no estén vivos, entonces ya ahí hay una consecuencia a largo plazo para los padres. Es ahí donde los padres empiezan a preocuparse por la hija, lo que quizás a los 20 años no era una preocupación a largo plazo, ya aquí ese largo plazo se les vuelve cortísimo.
Y repito, tendríamos que preguntarnos en qué consecuencias le generan a los padres todo esto. Siempre hablamos de alejamiento de los valores. Y en este caso sería un poco la tensión de no hemos logrado que nuestra hija se independice de nosotros. Probablemente unos buenos padres buscarían la independencia emocional, económica, física e intelectual de la hija. Y acá no se ha logrado y un poco están entrampados porque todo lo que hace más bien prolonga esa dependencia. Y eso sí podría trabajarse, es parte de la terapia. Parte de la terapia es mostrarles que la forma en que ustedes están procediendo van en contra de sus propios objetivos. Esto en la terapia de aceptación y compromiso se le llama desesperanza creativa. Es mostrarle que tenemos que cambiar el camino a nuestros pacientes, pero en el modelo que estamos utilizando tiene que ver mucho con el poder mostrarle a la persona, en este caso a la que se regula emocionalmente, la verdad y las responsabilidades que tiene. Y bueno, la verdad podría ser que hemos sido unos padres que te hemos sobreprotegido y que la sobreprotección te ha hecho mal. ¿Y qué vas a hacer ahora? Es un poco, ¿verdad? ¿Cómo vas a resolver este asunto? No necesariamente te vamos a cortar todo ya, que sería como muy invalidante, pero sí empezar a retar. ¿Qué vas a hacer por la independencia? ¿Qué vas a hacer por generarte tus recursos? ¿Qué vas a hacer el día que nosotros hagamos falta? Eso lo vamos a ver luego más en detalle. Pero son algunas técnicas de interacción y comunicación con las personas con desregulación emocional que las veremos en detalle, pero quería adelantarlas. Voy a dejar de presentar por acá un momento. Y nos vamos a tomar un recreo. Entonces, nos estaríamos viendo en unos 10 minutos. Tengo las 10:03 hora de Costa Rica, a las 10:23 entramos a la segunda parte. Esta va a ser un poco más corta. Haríamos un recreo y cerramos luego con unos componentes teóricos y prácticos que quiero que hagamos el día de hoy. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Bueno, para la parte que sigue, vamos a hacer un último ejercicio. Tiene un poco de vértigo en esta parte. Y hay un video que quiero compartirles a ustedes. Y un video que nos va a mostrar un poco qué es lo que pasa ya en sistemas relacionales. Y de nuevo, el ojo lo tendríamos que poner sobre la pareja, en este caso de la persona que se desregula. En este caso, el novio es el que vamos a analizar. Y un poco para ponerle vértigo, lo que les voy a pedir, porque otra vez los vamos a distribuir en salas, es que el video lo vamos a ver solo una vez. Tomen mucha nota de lo que aparezca en el video. Hay cierta información, es un caso que nos ha acompañado a lo largo de las clases, entonces tomen nota, pensando un poco que a veces en sesión solo tenemos un chance de ir tomando como notas. Entonces, cuando se reúnan a las salas, la idea es que no vean el video de nuevo, sino que sea un ejercicio más o menos rápido de análisis. Dicho esto, les presento el caso. Déjenme ponerles sonido. Por acá. Ponerlo en grande primero. Let's see what happens when she goes to stay with her boyfriend, Jim. This place is a pigsty. Oh, I'm a pig, am I? That's not what I said. You're constantly overreacting. I'm sick of these mood swings. If that group isn't helping, then maybe you should just up your meds. Oh, my meds.
All those doctors do with their pills is throw crap against a wall until something sticks. So that if you are the wall, you just end up covered in crap. So I've got enough to be dealing with without having to clean up your mess as well. So why don't you just get up off your lazy arse and start cleaning up? Well, at least I've got a job and a place of my own. Who are you to come in here and tell me how to live my own life? Who am I? Who am I? Well, I guess I'm just your crazy girlfriend then who's walking around the place with her head underwater. Whose heart feels like it's going to explode in her chest, and all I keep thinking of is finding a quiet place and a way to stop all this. And you just going to sit back there on your little couch and watch that? I can't deal with this. Maybe you should go back with your parents. Well, I'm sorry I'm not perfect. I guess everyone's better off without me. Bueno, le pido a Joe al favor igual de que haga un par de salas, que no funcionó bien el número, y vamos a hacer un análisis esta vez un poco más contrarreloj. Les vamos a dar nada más un máximo 10 minutos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ya están volviendo. ¿Quién nos presenta la sala 1? Que era la de Arelis, Grace, Isaac, Luis, Natalie, Pamela y Tania. ¿Quién nos presenta la sala 2? Voy a poner primero a sala 2, entonces sala 2 que decidan quién nos relata, por favor. Si alguien nos está relatando, no les estamos escuchando, ¿verdad? Sala 2. Hola, nosotros somos sala 2. ¿Quién habla, perdón? Hola, soy Ruperto. Ruperto, sí, sala 2, Ruperto. Adelante. Ya. ¿Cómo lo subo? Hay un compartir pantalla en verde. Ahí, muy bien. Ya, ese es abajo dice, caso de la chica, el contexto, bueno, nosotros hemos determinado que es entre el problema de salud y que tiene la chica, pero también que el joven no cumple las tareas que posiblemente hay en el hogar, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Entonces, no cumple las tareas del hogar y el problema de salud que tiene la chica. Entre el evento privado está el estado emocional que tiene, el pensamiento que tiene el joven es de no brindarle apoyo, o sea, de lo que él hace, invalida las cosas que tiene la chica, no le presta atención y su actitud hace que ella empeore. Entre las respuestas inmediatas es lo que, debido a esa actitud que él tiene, esos pensamientos que tiene, en la respuesta es que lo expresa, ¿no? Le dice, mira, pero toma más pastillas porque tú cambias mucho de humor, tu humor es peor y cosas así. Entonces, esa es la respuesta, la respuesta que da. Y dentro de las consecuencias inmediatas está el reforzamiento negativo, lo que genera el mal humor de la chica, la molestia,
la incomodidad, la conducta de que ella no se siente comprendida y las consecuencias que demora, posiblemente a largo plazo, ya como podría ser inclusive el suicidio, ¿no? Porque ella tiene los indicadores muestra el brazo que está vendado, posiblemente es autolesiones que tenga, ¿no? Sí, gracias. Un par de cosas importantes. Es siempre bueno que en la respuesta usemos infinitivos. Esto lo he dicho varias veces. Por ejemplo, decirle a la novia que mejor se vaya a casa, que se devuelva con los padres. O eh, culparla, invalidarla. Los infinitivos son bastante buenos para poner siempre en la respuesta. El pensamiento de que ella se aleje y lo expresa, entonces ahí sí sería expresar el deseo de que ella se aleje. Mientras que el pensamiento sería un evento privado. Él piensa que es mejor que ella se vaya, o él desea que se vaya, o está agotado de los cambios de humor de ella. Todo eso serían eventos privados, el agotamiento, el enojo, los pensamientos. Entonces, eso es para que tengamos como un poco de claridad en ese aspecto. La función de los antecedentes siempre hay que ponerla. Habíamos puesto en muchas ocasiones, pero acá es muy evidente si volvemos a ver el video, de que la chica como entra, lo que dice, el vocabulario altisonante, etcétera, todo esto tiene una función aversiva, sin duda, como estímulos antecedentes. Y consecuencia inmediata, yo supongo que muy literalmente, si ella lograra irse o él está desahogándose, pues lo vemos un poco ahogado y molesto, lograríamos alivio. Si fuéramos él, simpatizáramos con él, él lograría alivio. Entonces habría un reforzamiento negativo por alivio. De alguna manera él está o desahogándose o liberándose de ella o liberándose de la responsabilidad, y hay un aumento. ¿Cuál es la conducta que aumenta? La conducta que aumenta es la de invalidación o la de expresiones de enojo en él, porque lo que estamos analizando es en él. Y las consecuencias demoradas no tienen en este caso otra función más que, porque aquí, digamos, ustedes pusieron castigo negativo. Usualmente, sí, las consecuencias demoradas tienen que ver con un alejamiento de los valores o un acercamiento a los valores. Lo hemos dicho mucho, un alejamiento de los valores sí constituiría, por ejemplo, en este caso, un castigo, mientras que un acercamiento a los valores constituiría un refuerzo. Se le llama incluso el reforzador jerárquico. Nuestros valores son el reforzador jerárquico. Usualmente las psicólogas y los psicólogos tenemos por reforzador jerárquico alguno de los siguientes dos. Uno que pertenecería a ayuda, solidaridad, apoyo, alivio al sufrimiento de nuestros consultantes, y la otra, nuestro otro reforzador jerárquico es descubrir el funcionamiento de los seres humanos. Entonces podríamos decirle que si por un lado está ayuda, apoyo, por el otro lado está más como ciencia, investigación. Esto es para explicar que las consecuencias demoradas es mejor siempre pensarlas como eso, como alejamiento o acercamiento a nuestros valores más jerárquicos. Veamos el otro grupo, entonces, por favor, a ver cómo les fue. Y muchas gracias en este caso a la sala 2 o grupo 2 por haber compartido la exposición, y muchas gracias, Ruperto. Le pedimos a Ruperto y más bien que deje compartir y que alguien del grupo de
Ariel, Grace, Isaac, Luis, Natalie, Pamela y Tania nos compartan su trabajo, por favor. Creo que ya salí. Sí, ya saliste, así es. Gracias. Ahora esperamos a alguien del grupo 1, por favor. No te estamos escuchando, Luis, por aquello. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. En lo que nosotros pudimos debatir después de ver el video fue el contexto. Lo tomamos como una discusión con su novia en el departamento desordenado y sucio. El evento privado, y, pues vamos con la pregunta, al menos yo tengo un trabajo y un departamento. ¿Quién te crees que eres para venir a decirme cómo debo vivir mi vida? Y esta conducta o esta respuesta es invalidante y cumple una función aversiva. En realidad casi todas las funciones son aversivas en este caso. El pensamiento que él tiene es no puede lidiar con ella y que tendría que volver con sus padres, que es que cumple una función aversiva, pero también a la vez es una regla coherente, ¿no? Porque él frente a la limitación o al problema con ella, él busca una solución que no la perjudique más. Entre las respuestas, hay una que con la que inicia todo, ¿no? Y desde ahí empieza a escalar. Está reaccionando constantemente de manera exagerada. Lo comenzamos como una respuesta, una función aversiva, seguida de muchas respuestas invalidantes que él hace. En determinado punto, cuando a alguien que toma medicamentos se le dice, oye, tome tu medicación. Y teniendo el caso de ella, ¿no? Que tiene cortes, que se nota un poquito de trastorno de personalidad limítrofe, decirle eso a alguien que tiene eso, tiene ese problema, es como una provocación, ¿ah? Muy grande. Esta persona es capaz de hacerlo. Es un riesgo. Pero a él, independientemente de eso, le dice, ¿no? Deberías aumentar tu medicación. Y esta función es una función aversiva. Y esta, justamente cuando le dice lo de la medicación, es cuando ella estalla completamente. Ya pasó de simplemente hacerle reclamos muy puntuales a gritos. Las consecuencias inmediatas para el novio son, pues, el enojo que le deja esto, ¿no? El enojo que él siente después de esta discusión, ira. No se siente satisfecho con el resultado, con la discusión, pero también genera un alivio, porque a determinado punto esa persona se va. Entonces, las consecuencias inmediatas son las emociones que él siente tras terminada la discusión. Las consecuencias demoradas que hemos planteado con mis compañeros es el sentimiento de culpa, porque independientemente de todo, él se nota que la quiere, porque yo vi el resto del video y, y justamente es algo que no sabe cómo expresar, ¿no? Él se siente culpable por haberla fallado, por no haberla atendido, por no haberla escuchado. El distanciamiento de la pareja también es una consecuencia demorada que se da posterior a las primeras. Eso sería todo, más o menos. Muchas gracias. Vamos a ir al recreo. Cuando volvamos del recreo voy a revisar esta. Y Ruperto, si estás por ahí, agradecería que compartas otra vez tu pantalla para tomarle una foto y revisarla. Voy a la vuelta del recreo presentarles ambas imágenes un poco para hacer algunas correcciones que queden mejor vistas así en pantalla.
Entonces, muchas gracias también a la sala 1 y Luis, ya puedes dejar de compartir. Ruperto, si estás por ahí escuchándome o alguien de el grupo de Ruperto que me muestre un momento la pantalla para tomarle una fotografía. Gracias, ya casi la tomo y te aviso. Es la de abajo. Sí, aquí Ya. en eso. Listos. Nos vemos dentro de 10 minutos y vamos a empezar revisando esto y entramos ya a la parte final, que es el uso de técnicas una vez que hacemos el análisis funcional. Entonces nos vemos pronto. Vamos volviendo, por favor, y vamos a exponer por ahí. Bien. Me dio suficiente tiempo de revisarlo. Entonces, que queden algunas cosas más o menos claras. Les repito, el paciente no necesariamente, cuando esté en sesión, la familia, no necesariamente va a presentarnos esto ordenado. Nosotros lo que buscamos rápidamente es la conducta problemática, la respuesta problemática de nuestros consultantes. En este caso, la respuesta problemática aparece acá en respuesta y es expresar, y puse expresar que se alejen, porque he insistido mucho en este tema de hacerlo con infinitivos. A partir de ahí se nos ordena todo. ¿En qué momentos él expresa que la novia se aleje? Ahí sí podemos ir ordenándonos. Entonces, porque la persona esta, la novia, Mari creo que se llama, tiene problemas de salud, tiene desregulación emocional. Y entonces, cuando tiene esos cambios de humor hacia, digámoslo, expresiones muy intensas de sufrimiento, él quiere alejarse o quiere alejarla. Por eso aquí literalmente la función es de alejamiento o aversiva. Él experimenta estados de ánimo que estoy seguro que no quiere experimentar y por eso también quiere alejarse de esos estados de ánimo y la manera en que ha encontrado es pidiéndole a ella que se vaya. Para él, porque él lo podríamos enseñar luego qué le genera a ella, pero para él esto cumple principalmente una función de refuerzo negativo, ¿verdad? Al alejarse la chica, él siente alivio. Él, aquí me faltó la palabra, él siente alivio. Por eso para él las consecuencias inmediatas tienen una función de refuerzo negativo. Yo utilizo flechas porque las flechas me enseñan la relación que hay, por ejemplo, entre los eventos privados y la respuesta, o entre el contexto y la respuesta. En este caso, estamos hablando más de la relación que hay. Por eso arrancamos en contexto para llegar hasta respuesta. Entonces, función significa relación entre las emociones intensas de la chica como antecedente que le provocan a él la solicitud de que se aleje. Y lo mismo nos pasa acá. La función de la respuesta es en relación a los consecuentes, ya sean inmediatos o los consecuentes demorados. Expresar que se aleje a corto plazo le genera alivio, por eso es un refuerzo negativo. Saca de escena algo que a él le molesta. Por ejemplo, la irritabilidad que está sintiendo o a la chica y su presencia en estos instantes. Pero a largo plazo le puede generar justamente alejarse de sus principios, valores jerárquicos. Por eso sería que cada vez está siendo menos coherente consigo mismo. Y al ser menos coherente estaríamos ante un castigo que está sacando de escena el amor que siente hacia ella.
Son las correcciones que tenía que hacer a esta. En el que sigue, me faltó hacer una corrección que está en respuestas. En respuestas tuvimos que haber puesto infinitivos. Está reaccionando constantemente de manera exagerada. Acá nos faltó la palabra decir, por ejemplo. Es la palabra clave que teníamos que poner ahí. Decir. O expresar. El infinitivo siempre nos falta. Voy a poner ahí decir. Ok. Y así tenemos el infinitivo. Decir, está reaccionando constantemente de manera exagerada. Y acá responder sería, ¿verdad? Responder invalidantemente. Una vez que los ponemos como infinitivos, de nuevo todo nos es más fácil. Aquí me confundí un poco el por qué decía función aversiva y función aversiva. Ya aquí decía función aversiva y función aversiva. No es necesario ponerlo dos veces. Y en todo caso, donde se pone es en una interrelación. Función de alejamiento está como en el medio de las columnas evento privado y respuestas, porque es la relación entre estos dos, o entre contexto y respuestas, porque es la relación entre esos dos. Entonces voy a poner acá responder invalidantemente, o invalidar sería la otra forma de poner un infinitivo. Responder. Y luego, de igual forma, la función es una relación entre la respuesta y si está siendo castigada o reforzada esta respuesta. Voy a irme al alivio. El alivio, recordemos que siempre es un reforzamiento porque aumenta la conducta de decirle, ¿verdad? Frases como estás actuando de manera exagerada o de aumentan las invalidaciones. En el video vemos que él va invalidando cada vez más. No necesariamente él se altera, pero va invalidando cada vez más al extremo que le dice mejor ándate donde tus padres. Entonces, recordemos que si algo sale de escena, es negativo. Entonces, en este caso, la función es de refuerzo negativo. Con el enojo y la ira tendría mis dudas. Si a través del enojo yo siento que se restablece la justicia, es un reforzamiento positivo. Pero si a través del enojo me desahogo en cierta forma, es reforzamiento negativo. Entonces ahí ira y enojo me dejan esa duda según cada analista funcional podría justificarlo en el sentido de que le hubiese preguntado al paciente y cuando vos expresas tu enojo, ¿sentís algún tipo de alivio? Sí, sí siento alivio, siento como que me desahogo, es como una fuerza interna, como un fuego interno que cuando lo expreso se me baja un poco ese fuego interno, me quema un poco menos. Ah, bueno, entonces estaríamos ante un refuerzo negativo, pero en cambio si me dice, no, es que así yo lucho por lo que creo que es justo, estaríamos más bien como ante una coherencia y como coherencia, más bien estaríamos ante un refuerzo positivo. En este caso, la no culpa y la pareja serían el amor, digamos, serían como las consecuencias demoradas o esos valores. Por ejemplo, acá podríamos hablar de que haya una cuestión como más bien ética en este paciente. Es un paciente que tal vez para él hacer bien las cosas es como importante. Entonces puede ser que se está alejando de su ética personal. Mientras que abajo yo pondría pareja, quizás no esta en particular, pero tal vez para él es muy importante la vida en pareja. Entonces lo vamos a poner por acá, pareja, o como lo pusimos en el anterior, que decíamos amor, ¿verdad? Perdón, porque aquí estoy con mousepad y es difícil que queden bien las letras. Y ahí estaríamos. Lo que voy a hacer es un poco, antes de salirme de acá, tomarle foto a esto para luego compartírselos como material visto en clase, ya que lo hemos arreglado. Por acá y este por acá.
Ok, pasamos ya al cierre del día de hoy. Nada más les voy a introducir un poco el tema y creo que vamos a dejar la parte práctica más bien para la próxima. El sistema de comunicación SETAP es un acrónimo que viene del inglés. Es una de las técnicas estándar que se le enseña a los familiares de personas con desregulación emocional. Es, como lo dice ahí, un marco estructurado para la comunicación. Y cuando se utiliza en momentos de crisis, no es una terapia, es una habilidad, es algo que se enseña dentro de los procesos terapéuticos. Encaja muy bien con los diferentes tipos de terapia que actualmente gozan de evidencia para trabajar todo lo que es este tipo de pacientes. Y el sistema SETAP en su nacimiento fue solo pensado para trastorno limítrofe de la personalidad, pero su uso se ha extendido y nació en uso hospitalario para ver cómo doctores, enfermeros, doctoras, enfermeras y enfermeros lidiaban con pacientes con trastorno limítrofe de la personalidad internados. Y es un sistema que lo que pretende es desescalar, en este caso, regular emocionalmente, es otra forma de decirlo. Si el paciente o la paciente está desregulada, empezaron a utilizar este sistema SETAP y luego se extendió como una forma de enseñarle a los familiares cómo ayudar a la regulación emocional de sus pacientes. Como acrónimo, pues lo tratamos de traducir respetando las palabras hasta donde fuera posible. Support, la S, empathy, la E, truth, es la T, que significa verdad. Understanding es la U de entendimiento y la P es de perseverance, perseverancia. Aquí está traducido y un poco conservamos entre paréntesis las cuales no pudimos traducir con las mismas letras que inicia. Y la idea es que los acrónimos son fáciles de recordar por las personas. Ahora, ¿de qué se tratan cada una de esas 5 letras? Las primeras 3 pertenecen a un mismo grupo de comunicación que debería pasar por las tres letras. Mientras que el OP es como más bien la consistencia, perseverancia que tenemos que tener a lo largo del tiempo. Ese soporte es para enunciar frases de apoyo y preocupación. Ya habíamos visto aquella de sí, lo sé, sí, te entiendo. Acá nos aportan 3 ejemplos más. Estoy sinceramente preocupada por cómo te sientes. Me importa, ¿verdad?, lo que estás viviendo. Quiero serte de ayuda. En cada una de estas se está invitando a brindarle soporte, apoyo, ayuda a la otra persona. Si alguien me importa o si estoy sinceramente preocupado, estoy realmente ofreciéndome ahí para estar con la otra persona. La más transparente de todas es la última. Quiero serte de ayuda. Y aquí estamos brindando soporte. Entonces, la primera frase podría ser un quiero serte de ayuda. El tipo de segunda frase es la empatía. Son oraciones que muestran que reconocemos el estado anímico, emocional de la otra persona, que reconocemos también su desregulación emocional, su caos, como dice ahí, que es una palabra bastante clara. Y ya aquí estamos hablando en segunda persona. Recordemos que en el anterior hablábamos en primera persona. Sería un yo te brindo ayuda, ¿verdad? En este caso, la empatía, lo que se ha estudiado es que es mejor directamente hablar en segunda persona. ¿Qué mal te debes sentir? Debes haberte sentido una gran desesperación para haber hecho esto. ¿Qué mal sería la más débil de todas? Porque no queda tan claro que se lo estamos dirigiendo a la otra persona, pero bueno, son algunos ejemplos. Así que yo primero ofrezco apoyo en una frase muy corta. Estoy aquí para ayudarte. Veo que te estás sintiendo muy mal. Ya sería la construcción de esa primera parte de la oración. Pero de estas 3, la más importante es la T de truth, de verdad, porque es la que le va enseñando al paciente lo que nosotros llamamos el análisis funcional, pero ya aplicado
le enseña que hay consecuencias, por así decirlo. Y entonces se habla de escribir la verdad de la situación, pero se le entrega de alguna manera la responsabilidad. No solo se describe la verdad, sino que se entrega la responsabilidad al paciente multidiagnóstico, lo cual permite romper usualmente la dependencia que estos tienen. Pienso en el caso de Valeria, es como si los papás empezaran a decir, sí, entendemos que estás muy deprimida por el encierro, por la falta de trabajo, ¿verdad? Entonces empezaríamos en efecto con el internet, pero ya me pasé de servidor. Vuelvo a compartir donde había quedado. Y les decía que en esta parte de verdad invitamos al paciente o a la paciente a pues tomar responsabilidad o ver que si hace A, entonces pasa B, pero que si hace D, entonces pasa E. Trabajamos mucho en proveerle esa especie de muestra de los consecuentes. ¿Qué pasa con algunas declaraciones? La declaración perfecta tendría soporte, empatía y transmitir la verdad, transacción de razón. ¿Qué pasa cuando no hay soporte? Acá es interesante, digamos, realmente la persona no se siente entendida ni acogida. Algunos modelos terapéuticos incluso cometen un poco este error en el pasado y yo tengo algún caso que fue lamentablemente tratado con esta versión del pasado en donde se usaba mucho el que toque fondo, el cero apoyo. Entonces se quitaba todo tipo de soporte. Y al quitar todo tipo de soporte, pues aunque haya empatía y aunque haya verdad, pues la persona se va a sentir completamente vulnerabilizada y esto la va a generar más y más pues de regulación emocional. Tengo ejemplos. Este paciente adulto que los papás cada vez que, comillas, lo castigaban, cierro comillas, porque en realidad esto hacía comentar a la desregulación, le quitaban el carro y cada vez que le quitaban el carro, básicamente le mataban un negocio agrícola que él tenía porque tenía que trasladarse todas las semanas a la finca y una semana sin trasladarse a la finca era la pérdida de. Entonces, aquí no había soporte. Podía haber empatía y podía haber mucho, por cierto, mucho de hágase cargo de su vida, pero le quitamos el soporte, lo cual impedía hacerse cargo de su vida. En otros casos, lo que no está es la empatía. Y acá no son esas frases donde conecto con lo que está sintiendo la otra persona. Hay ocasiones, lo he visto también, en que se brinda soporte y verdad, pero falta la parte empática. Es como una especie de yo estoy aquí para ayudarte, pero si no aprovechas los recursos que te estoy dando para el estudio, entonces yo no vería razón alguna para apoyarte. ¿Cuál era la parte de empatía? Es un caso real. Era una persona que abandona la universidad por muchos temas a los 19 años, la estaba retomando a los 37 años y esa persona decía, no hay manera de que me vaya bien porque llevo casi 2 décadas de no ser estudiante universitario, entonces sentía que no había empatía por parte de su familiar.
Y por último, si el componente de verdad no se expresa, vamos dirigiéndonos o hacia la codependencia o hacia la explosión de ira. De alguna manera, las personas multidiagnósticos suelen como quitarse la responsabilidad. No tengo responsabilidad sobre mi estado anímico, lo tiene la otra persona, lo tiene mi novio, lo tiene mi mamá, lo tiene mi papá, pero yo no lo tengo. Y por supuesto, esto hace que la regulación emocional o las consecuencias empiecen a descansar en la otra persona. Nos pasa mucho como terapeutas. Uno tiene que estar ahí para las personas. Si uno no está, entonces ya de alguna forma soy mal terapeuta. Y un poco acá es como decir, bueno, algún día yo podría no estar, podría no atender tu llamada. Tendrás entonces que hacerte responsable de recurrir a otra persona y si nadie te contestara, a recurrir a habilidades que la terapia te ha ido enseñando. Esto también se trabaja mucho con los familiares porque le resuelve muchas cosas. El caso de Valeria sería uno de estos, ¿verdad? Es como no aparece ese componente de que ella se haga responsable. Por el contrario, le siguen quitando responsabilidades. Mientras que el app es un asunto más de, llamémosle, de proceso en el tiempo. Como lo habíamos visto, se requiere muchísimo entendimiento. Por eso es que está toda la parte psicoeducativa, de que es justamente la desregulación emocional y perseverancia. Se necesita que familiares, amigos, terapeutas, parejas, etcétera, estén pues con una consistencia, una constancia, entendimiento y constancia serían como las palabras acá que tendríamos que utilizar. Y solo así se puede como ir contribuyendo al cambio. A manera de resumen, la S es expresar frases de soporte, la E es decir oraciones de empatía, la T es describir la situación verdadera y comprometer al paciente con las soluciones. Y el OP es de comprender o entender y perseverar. Es ahí como podríamos recordarlo. Y es un entendimiento a lo largo del tiempo y una perseverancia a lo largo del tiempo. Este modelo, pues, se utiliza en diferentes momentos. Nosotros, aquí yo les iba a proponer una parte práctica, pero la vamos a dejar para la próxima ocasión. Entonces, nada más me voy a saltar los casos para hacer una breve introducción. Y se utiliza en momentos de mucha contradicción que tienen estos pacientes. Por ejemplo, la persona anoréxica se está haciendo daño a sí misma, pero desde el punto de vista de esta persona, más bien está cumpliendo con estándares de belleza y hasta es muy, digámoslo, apetitivo el poder soportar el hambre, por ejemplo. Y ante este tipo de contradicciones es si le ayudo porque está en riesgo su vida, entonces soy malo, pero si no le ayudo, entonces estoy fallando en mi función como pareja o como padre de este o esta paciente anoréxica. Es solo un ejemplo, pero muchas veces pasa. Nos pasa a los terapeutas. Si en esta sesión no me dices qué hacer, entonces eres mal psicólogo. Pero si me lo dices, también eres mal psicólogo. No vamos a ver el ejemplo, pero lo que sí ocurre acá es que la persona confunde mucho a sus familiares y a veces las palabras dicen una cosa, pero sus acciones dicen otra. Recuerdo a esta paciente que le decía a la pareja, ve tranquilo a la fiesta en tu trabajo. Yo estoy comprendiendo que es importante respetar tus espacios individuales. Y 20 minutos después, cuando él decía, pero está hablando en serio, sí, sí, vaya tranquilo. 20 minutos después, ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? No puedo creer que te haya sido, ¿verdad? Entonces, como no entiendo por qué en un instante me dice una cosa y en el otro instante me dice otra. Recuerdo otra paciente que se enojaba si su novio lavaba los trastes en la noche y se enojaba en la mañana porque el novio había dejado los trastes sucios de la noche anterior. Entonces este asunto, si lo hago soy malo y si no lo hago también.
muy común y es de lo que más consultas traen los familiares. Es no sé cómo lidiar con esto. Nos vamos a brincar este caso. Perdón. Luego está cuando se usa, cuando una persona se siente mal por sentirse mal o se siente culpable por sentir culpa. Ahí también, esto tendría un tono más de las personas depresivas. Entonces, hay algo que me hicieron que realmente me enoja, pero como me enojo, entonces me siento muy mal por haberme enojado. Entonces me siento mal y por eso me enojo. Y luego me siento mal por haberme enojado. Y están como en un bucle que los va desregulando cada vez más. Y esa crisis se nos aparece muchas veces. Luego se utiliza cuando tenemos las víctimas perennes. Recordemos que con frecuencia estas personas realmente están ahí como peleando. Y cuando alguien les responde, incluso de manera respetuosa, entonces más bien yo soy la víctima, usted es la persona que me está atacando. Es otro tipo de contradicción, pero estas contradicciones siempre terminan en yo soy la víctima, más o menos, o yo soy la persona que necesita ser rescatada. Pasa a veces en pareja, rara vez sucede, no tan raro como yo quisiera, el que las dos personas se regulan emocionalmente, las dos son vulnerables emocionalmente. Entonces, hay momentos en que hasta las vidas están en riesgo, pero después de eventos tan peligrosos, hay una expectativa de que la otra persona me rescate del dolor que estoy sintiendo. Y es eso, entonces es como usted es la culpable por haberme pegado, pero al mismo tiempo la que tiene el deber de rescatarme. Entonces siempre quedo en el lugar de la víctima. ¿Ok? Y no noto esta parte provocadora o peligrosa. La búsqueda de sentido. Estos pacientes usualmente hay una sensación mucho de vacío o crisis existencial, no sé para qué es esta vida. Eso genera mucha desregulación también y a veces la genera del tipo de búsqueda desesperada de anestesia, o con sexo, o con velocidad, o con actos delictivos, o con drogas, porque no soportan esa sensación de vacío. Aquí también se utiliza este sistema. Luego la búsqueda de constancia. Recordemos que son personas que de alguna manera o no terminan de estudiar o no logran pegar en un trabajo o pierden a su pareja o a su familia por esta inconstancia. Y de alguna manera lo que ocurre con los familiares o parejas es que van perdiendo la confianza en estas personas. Y ahí habría que justamente acercarse mucho el tema en el setup desde la T, desde la verdad, porque le vamos enseñando justamente que hay consecuencias. En terapia yo hablo mucho en estos pacientes de que aprendan a calcular riesgos. Si haces B, ¿qué pasa? ¿Ok? Y muchas veces no existe esa previsibilidad. Entonces se les enseñan ejercicios tan básicos como esos, como haga un cálculo de riesgos, pros y contras de hacer lo que va a hacer, por ejemplo. Y luego está el tema del enojo inocente. Realmente son personas muy impredecibles, que estallan. A veces uno dice, pero ¿por qué están estallando si la conversación era de lo más normal? Recordemos de las sesiones pasadas que lo que se nos olvida es que es una expresión inadecuada de algo que les desreguló emocionalmente. Bien, y con esto terminamos la parte del día de hoy. Sí, con la certeza de que vamos a practicar esta estrategia, más otro par que vamos a ver 4 estrategias la próxima semana y terminaríamos un poco con información básica de la realidad de cada uno de sus países y con eso cubriríamos todos los contenidos que nos hemos propuesto. Ya para cerrar este módulo. Una última invitación. Por favor, ya ustedes han visto algunos casos, repásenlos mucho del análisis funcional,
porque es el análisis funcional que nos justifica luego el por qué aparecen estas herramientas o nos permite decir qué le falta al novio de Mari. Le falta, por ejemplo, empatía, o les falta, en este caso, apoyo, soporte. Está realmente utilizando la técnica, la verdad, como se debe utilizar o no. Entonces, cuando ya hacemos el análisis, podemos ir a un detalle más fino. Entonces, podemos ver que el tipo de invalidación que está practicando cada uno de estos ejemplos requiere más S, más E o más T, para decirlo en cierta forma, o capaz que no tiene ninguno de los tres. Y eso vamos a ver ya luego cómo se combina el análisis funcional con el uso de una herramienta como esta. Y el análisis funcional, por lo tanto, no solo nos serviría para diagnóstico, sino que nos sirve justamente para formular el tratamiento de los familiares. Atención, esto aplica también para pacientes desregulados. Es decir, yo también podría hacer análisis funcional y a partir de ese análisis funcional elegir cuáles son las habilidades que la persona tiene que aprender. Eso es, son las 11:44 acá en Costa Rica. No sé si hay alguna pregunta ya como para terminar. Si no, nos podemos ir despidiendo por el día de hoy y nos vemos el próximo fin de semana. Listo, creo que no hay preguntas, ni por micrófono ni por chat, entonces me despido. Nos despedimos, Joana e Inti, por el día de hoy. Muchas gracias.